Óyeme con los ojos. El libro ilustrado en un niño llamado Horacio, que vive en un mundo de silencio, desde que le ocurrió aquello, cuando era muy pequeño. Ahora, con 10 años, desde la ventana de su cuarto, pasó sus ratos contemplando una mansión llena de secretos para él, hasta que un día se aventura a entrar. Y pasa algo muy increíble, que yo ya lo leí entero, y te va a divertir mucho, por eso lo tienen que leer. Así que les voy a contar algo más sobre este cuento. La autora es Gloria Cecilia Díaz, y la editorial es Yanash. Y quiero que lean mucho este libro porque a mí me interesó. No quiero decir que porque a mí me interesó lo tienen que leer, pero a mí me pareció increíble este cuento porque muestra algo que uno no puede ver. Porque uno piensa que la gente extraña, la gente que tiene discapacidades es extraña. Y eso está mal. Uno tiene que pensar como ellos. Y es así. Así que quiero que lo lean para que entiendan y se diviertan también, porque es un libro muy gracioso. Habla mucho sobre la historia de un niño que busca secretos en una casa mágica. Y es eso. Y este libro está en la Biblioteca Ceibal, en Rivera, en la escuela número 96 de Japón. Y yo soy Valeria Pereira Rodríguez. Buenos días, soy Laura Quintonte de la Escuela de Quintonte Oberla. Hola, yo soy Irene Cordillo y hoy les traje para mostrarles un libro llamado Cuentos. Es un conjunto de cuentos y nosotras de un cuento escogimos La Lluvia. La lluvia se trata de dos niños que quieren salir a jugar afuera, pero no pueden, porque no llovió. ¿Quién es el autor? Juan José Corazón. Nació en Minas, en 1993 y falleció en 1995. ¿Por qué no lo recomendaría? Porque te va a tener mucha técnica para jugar en días de lluvia. Me llamo Lian Barbosa, tengo 7 años y estoy en la escuela número 2, José Pedro Varela, Cerro. El libro corre por Cuento de la Selva, cuyo autor es Horacio Quiroga, y el relato que más me gustó fue El Paso del Chabringui, porque nos enseña a superar los obstáculos que la naturaleza nos pone con valentía, fuerza, inteligencia, coraje y amor, editado en La Mayor por Alejandro Grillo. Espero que les guste. Chao. Esos son los productos finales, ¿sí? Entonces ahora ustedes lo que tienen que hacer es reconstruir las acciones que en el proyecto llevaron a tener estas recomendaciones como producto final. Situaciones de lectura, de escritura y de oralidad. Es uno de los resultados finales. Dieron para buscar el recorrido a cómo se llegó al final de este proyecto. Entonces, lo fuimos comparando con una actividad que fue haciendo la compañera en tu clase. Bien, ella con la biblioteca que llevan los niños a casa. Entonces, empezó a hacer como una serie de preguntas. Nosotros queríamos llegar al por qué los recomendarían ellos poner a un niño en esta situación, y la pregunta final obviamente iba a ser esa, pero nos interesaba ir viendo de allí para aquí en tres aspectos: oralidad, lectura, escritura, cómo fue desarrollándose en el tiempo todo eso. Gracias. Bueno, en realidad esto tiene que ver con muchas cosas que se fueron compartiendo con los distintos grupos. La primera es el encuentro con los libros, el frecuentar distintas formas de encontrarse con los libros. Pusimos el ejemplo de la biblioteca circulante porque justamente tiene esto de empezar como a poner la atención a los libros, a empezar a seleccionar libros que me quiero llevar. Es esto de empezar a vincularme con el libro, ¿no? A establecer un vínculo con este libro.
Después de que pasaron varias semanas, lo que sucedió es que yo empecé a notar que mis alumnos elegían libros sin saber qué libros estaban llevando. Entonces, una de las intervenciones que pensé en ese momento fue, al momento de que ellos elegían el libro, yo les iba diciendo el título, el nombre del libro que habían elegido. Y me di cuenta que después de un tiempito, ellos ya, cuando elegían el libro, lo nombraban. Voy a elegir Julieta que plantaste, voy a elegir El secreto. Entonces, de a poquito se iba estableciendo también esa otra forma de vincularse con el libro. En esta experiencia de la biblioteca circulante, también manejamos las fichas de los libros, en donde ellos tienen la fotocopia de la tapa del libro y del otro lado tienen algo así como renglones donde ellos escriben su nombre y cuando entregan el libro dejan una marquita para asegurarse de que ya lo devolvieron. Eso también nos permite, las fichas son como de alguna forma un insumo más que nos da información. Entonces empezamos a ver qué pasaba con esas fichas. Empezábamos a notar que en algunas fichas había nombres que se repetían. Y la idea de eso fue empezar como a visibilizar esas cosas que estaban sucediendo. ¿Por qué determinados niños se llevaban varias veces el mismo libro? Y ahí un poco lo que empecé a traer como intervención fue esto de empezar a poner en palabras algunas cosas que yo observaba que sucedían con esos niños y los libros. Por ejemplo, al momento de que iban a elegir, trataba de identificar algo que se repetía. Ah, ¿te estás llevando estos que son de animales? ¿Será que te está gustando, que te está interesando? ¿O te estás llevando estos que tienen que ver con otros elementos? Pero la idea ahí tenía que ver con esto de empezar a poner en palabras, porque estamos hablando de niños de 4 y 5 años, entonces me parece interesante también en esto que durante esta jornada se repitió en varias oportunidades, que hay ciertas prácticas que se aprenden. Entonces, el tomar conciencia o ayudar a los niños a que visibilicen y tomen conciencia de cosas que les empiezan a gustar de los libros, también es una práctica que se aprende. Entonces, me parecía interesante eso, que para llegar a recomendaciones tan interesantes y tan logradas como estas que escuchamos, allí tiene que haber un trabajito del docente en cuotas, en esto de ir ayudando a poner en palabras. Descubrí o me parece que te está gustando esto, elegiste varias veces este libro, para que ellos vayan escuchando esto de algunos aspectos o algunas cosas que podemos descubrir que nos hacen elegir un libro. Y entonces después les contaba a las compañeras esto de que de repente sucedía que traían los libros y los entregaban y entre ellos surgían diálogos. Me llevé este libro y me gustó porque tal cosa y tal otra. Y esto que sucedía espontáneamente me dejaba pensando en que era algo que yo también tenía que propiciar, que surgiera ese diálogo entre ellos sin estar yo mediando. Después también van a haber otras instancias de mediación, pero me parece importante eso, ¿no? Dar esos espacios también entre ellos en forma libre para que empiecen a conversar sobre esos libros que se llevaron a casa. Y después se dio naturalmente que un día, al momento de elegir libros, uno de los niños dijo, yo me quiero llevar el del pingüino porque ya me lo llevé y aprendí cómo se calientan los huevitos. Y mi hermana, que es más chica, aprendió también sobre los pingüinos. Y eso hizo que después ese fuese uno de los libros más buscados en la biblioteca. Entonces, ahí me quedé como pensando esto de las recomendaciones. Y de a poquito quise ir como pinchando un poquito más hasta llegar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué le recomendarías? ¿Por qué le tendrías? O ¿qué le dirías a tus compañeros para que lean este libro? Y estamos en eso. Estamos como en esto de ir
acercándonos y construyendo a las recomendaciones. Tal vez como de una forma muy espontánea, empezando también a afinar algunas miradas, pero me parece que se trata de eso. En el grupo hablábamos de que hay que generar muchas instancias y muchas invitaciones de lectura, porque si leemos pocos libros, ¿cómo voy a identificar qué es lo que me gusta? Entonces tengo que leer mucho para decir esto me gustó, esto no tanto. Habíamos hablado, no sé, bien, habíamos hablado también, algunas sugerían como esto de hacer instancias de cambio de roles, entonces sugerirle a un compañero o que el maestro sea también el que sugiera o el que recomiende. Y creo que hemos hecho como una lista como de acciones antes de elegir un libro para llevarse, bueno, escuchar, manipular, contar, jugar, crear un vínculo real con los libros, identificarse ellos mismos con el libro, apropiárselo, explicar por qué lo seleccionan, saber explicar, en esto de la oralidad, el saber explicar y el decir el por qué es algo muy importante, elaborar la ficha del libro, ¿no? Obviamente si son chiquitos como los tuyos, con ayuda del maestro, ya en primero y segundo ya podrían estar como haciéndolo. Identificar, que eso nos parecía también importante, identificar las partes del libro, el título, el autor, la tapa, anticipar de qué se tratará y poder contarlo, esto de los juegos. El libro y ellos contarlo, no están leyendo, pero lo están contando, están diciendo lo que está pasando en cada una de las hojas. Y después aprender a dar opiniones, a escuchar argumentos, a dar sus propias opiniones y a debatir para llegar al producto final de poder explicar y salir grabados con estas líneas espectaculares. El otro equipo complementa o avanza a partir de lo que presentó este equipo. Para hacerlo rapidito, esto vendría a ser el final de todo el proceso que inició el otro grupo. ¿Más cortito? No. Un placer, gracias. Fue todo entre aquel y aquel Obviamente vimos varios videos donde más o menos las recomendaciones eran sobre libros de, por ejemplo, Perico, ¿no? Perico era, que se generó toda una discusión acerca de cómo llegó, ¿no?, la recomendación de Perico por parte de niños de segundo ciclo porque cómo llegó ese libro ahí. Estuvimos hablando mucho de eso. Después otro de Horacio Quiroga, o sea, la temática, bien. A lo que sí pudimos llegar a un acuerdo era que obviamente todo esto era producto de el producto final de algún proyecto de ABP, de lo que sea, y que obviamente hubo muchos productos intermedios para que cada video pudiera llegar a comprenderse, a trabajar mucho la oralidad. Nos imaginamos que de estos videos deben haber un montón que se expusieron para que los compañeros muy gentilmente, o no los compañeros, como modelos, ahí va, pudieran dar su visión de si se entendía, de si no se entendía, de las pausas, ni que hablar que la escritura tiene que haber ayudado mucho y obviamente primero y fundamental el trabajo con esos libros, ¿no? De poder realmente entenderlos. Imaginamos que, suponemos, todos son suposiciones, de que debe haber habido mucha lectura compartida para justamente lograr la comprensión, para después poder llegar a un producto final como estos de recomendar. De esa pregunta a la que la compañera llegaron, digamos, al final, nosotros consideramos que se partió de ahí. No sé, creo, ¿por ahí? No, lo que hablamos es que como es un proyecto, no implicaba solamente la lectura, implicaba muchísimo la oralidad, obviamente. Había muchas cosas que había que manejar, que teníamos la posibilidad de entrar motivando a través de contrabandear la lectura con algo que a ellos les gusta mucho, que es el audiovisual, que también tienen experiencias previas, modelos de recomendación de videojuegos, que toda la parte de cómo recomendar el libro era la construcción de la competencia enciclopédica que tienen que tener para poder expresarse sobre ese libro.
que tenía que haber rúbricas de autoevaluación, que había un montón que tenía que ver con el trabajo en equipo, de cómo nos distribuíamos los roles dentro del equipo. Todo eso. Todo eso. Exacto. El acuerdo entre los alumnos en relación a las etapas que vamos, qué etapas y cómo las vamos a ir cumpliendo para llegar al producto final, ¿no? Sí. Bien. Y importantísimo esto que traen de los modelos, ¿no? Entonces, en esto de que se aprende, vuelvo al mate. Si yo nunca vi cómo se toma mate, si yo nunca participé de una instancia de recomendación, entonces yo voy a empezar, pero eso necesita ser puesto en análisis, andamiado a través de consignas. Otro ejercicio que podríamos hacer es, a partir de las recomendaciones orales, podríamos hacer el trabajo de deconstruir a partir de lo que dicen para pensar cuál fue la consigna que diseñó la maestra para terminar en ese producto que es la recomendación. Nosotros lo pusimos acá. Si hay un evento de lanzamiento que promueve la motivación para que se eche a andar el proyecto, que podía haber sido perfectamente, me llegó una carta de la maestra inicial que no sabe qué le puede releer a los niños, que si ustedes son más grandes pueden compartir, o sea que como buscar el evento de lanzamiento comunicativo. Exactamente, que hay un destinatario real, ¿no?, del producto final. Bien, aplausos. Queremos contarles que hoy de mañana hay un equipo que, si después saben de quién nos hagan saber, que se llevaron el papelógrafo. Bien, y para cerrar y de alguna manera vincular todo lo que estuvimos trabajando en estos 3 encuentros, vimos que esto del comportamiento lector es una dimensión que se enseña, un componente que se enseña. Si no hubiera habido enseñanza en los niños de Andrea, por ejemplo, hoy, que ella enseñó dónde está el título y que el libro tiene un título y que esa es la forma correcta de hablar del libro, ¿verdad? Hay un comportamiento que se enseñó, ¿verdad? Y ese comportamiento, bueno, lo recuperó allí, lo aprendió y lo va a llevar a sus lecturas futuras. Volvemos a esta cita de Bourdieu en el libro de Munita, que dice que la construcción de un conjunto de posturas con respecto a la cultura es fruto de una lenta familiarización con diversos objetos, actores y prácticas que la ponen en juego. Y esta familiarización no puede sino darse en el marco de las prácticas culturales propias del grupo familiar y social de pertenencia, ¿sí? Volvemos entonces a que el origen de todas estas prácticas que nosotros ya incorporamos, naturalizamos y ni cuenta nos dimos de lo que nos costó aprender en su momento, ¿verdad? Que se dan en este contexto, que son aprendizajes lentos, son aprendizajes que no se hacen de una vez y para siempre, sino que requieren de diversas intervenciones, de diversas situaciones donde se vivencien y donde se incorporen. Simplemente para cerrar el encuentro queríamos traer esta frase de Felipe, que resume un poco cuál es la perspectiva de la lectura y cómo concebimos todas estas acciones en el marco de Biblioteca Solidaria. Bien, así que ahora sí, con mucho gusto. Compañeros, cortito nada más, plantear el valor que tiene el trabajo en las escuelas ahora, donde ustedes llevan estas ideas, esta inspiración, este intercambio, esta construcción compartida, ¿no? A ese diálogo absolutamente horizontal de enriquecimiento mutuo, donde, bueno, simplemente las ideas que teníamos las fortalecemos, las conectamos con otras y generamos nuevas y bueno, que ustedes ya saben que a todo encuentro al que vamos, cuando compartimos experiencias, nos enriquecemos, sentimos que verdaderamente valió la pena, que es un tiempo aprovechado. Entonces, repliquen eso, generen esos espacios de reflexión, ¿no? Y bueno, e inviten a pensar juntos sobre esto que hemos trabajado con la generosidad del equipo de Biblioteca Solidaria, que
que bueno, no los soltamos de la mano, no las dejamos ni abajo del agua. Bueno, Cari, participación. Bueno, agradecerles a las compañeras de PROLE que siempre tan generosamente aceptan las invitaciones de Montevideo Este, con esto de que sabemos que todos compartimos esto de aprender todo el tiempo y aprender con ellas es un placer. Para agradecerles a las compañeras, siempre Montevideo Este tiene algún presente que va a ir acompañado de una tarjeta que trae un pequeño poema que nos regaló un director el otro día en un encuentro y lo queremos compartir con ustedes, porque el poema tiene vigencia para cada encuentro. Y dice así: él puso los platos y el pan y los cubiertos y el vino sobre la mesa. Ella puso la comida y un plato para el gato viejo sobre la mesa. Él puso los vasos limpios para los hijos sobre la mesa. Ella puso el agua clara para los hijos sobre la mesa. Y entre los dos pusieron la vida sobre la mesa. De Hamlet Lima Quintana. La mesa está servida, queda a nosotros ahora a ver qué hacemos con todo lo que las compañeras pusieron sobre ella. Gracias a todos y a las compañeras, bueno, el presente para ustedes. Comparten en la oficina, así que lo abren ahí. Comparten en la oficina, así que lo abren ahí.